Buenas tardes. Continuamos las labores vespertinas de nuestro 20º Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. Estamos en la mesa de metafísica y estudios clásicos o tradición antigua. Y tenemos ahora la participación del maestro Marcos Martínez Ramírez, con su trabajo El deseo en la antigua Grecia, Edoné, Eros y Orexis. También nos acompaña el maestro Roberto Alfonso Rivadeneira Quiñones, que nos va a presentar su trabajo Ser como Dios o asemejarse a Dios lo más posible, justicia e injusticias en Platón. Y en tercer lugar nos acompaña también la doctora Elizabeth Mares Manrique con su intervención La virtud como noción psicológica en la ética de Aristóteles. Les aviso a nuestros queridos ponentes que disponemos de entre 15 y 20 minutos para la exposición y en aras de poder dar pues más espacio al intercambio del público que nos sigue y de la gente que nos está escuchando y acompaña. Muy bien, bueno, pues entonces, indicado esto, le damos por favor la palabra al maestro Marcos Martínez. Adelante, por favor, Marcos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi tema es, mi ponencia de hoy es el deseo de la antigua Grecia, en 3 versiones, Edone, Eros y Orexis. Bien, inicialmente yo estaba investigando lo que era el deseo en diferentes vertientes contemporáneas, incluyendo a Hegel, y caí también con Deleuze, pero siempre me estuve buscando, o sea, qué hay detrás de esos? ¿A qué lectores leyeron? Así que dije, pues, si tengo que buscar así como antecedentes, pues tengo que irme al principio. Y entonces, pues, empecé a buscar y fue así que encontré estos trabajos sobre el deseo en antigua Grecia. Y bueno, me voy a permitir leer, como introducción tengo que el concepto de deseo implica ciertas dificultades en su conceptualización. Dentro de estas limitaciones, mencionemos que en la obra de la antigua Grecia, los términos potos, orexis, eros, edone, epitimia y meros hacen referencia a la noción de deseo. De ahí que se presenta la pregunta de ¿por qué el término deseo tiene tal volatilidad en su significado? Si cada término tiene un significado que contradice a otros, ¿es acaso un error de traducción? En el siglo XXI el término deseo tiene varias acepciones. Por ejemplo, deseo un vaso de agua, deseo cumplir tal meta, deseo darte un beso, deseo obtener un diploma. Habrá que cuestionar si dicho término posee el mismo estatuto ético, ontológico o epistemológico. En el presente ensayo hago una breve exploración contextual para describir las diferentes versiones de cómo es entendido el deseo en el pensamiento filosófico de la antigua Grecia. Para tal fin, limito mi estudio a 3 posturas: el deseo identificado como placer, hedone, el eros platónico y el deseo como orexis en Aristóteles. En la primera sección presento brevemente la propuesta hedonista que identifica el deseo como el placer de Demócrito, Gorgias y Epicuro. El deseo consiste exclusivamente en la gratificación de placeres corporales, según Gorgias, pero para Demócrito y Epicuro el bienestar es posible llevando una vida moderada de deseo y contemplación. En la segunda sección hablaré del eros platónico expuesto en su diálogo El banquete. Para Platón, en tanto que eros es deseo de aquello que no se tiene, este deseo es carencia. Eros es deseo de cosas bellas y buenas, pues no las posee. Pero no se limita al amor, pues en su época Eros se manifiesta de varias formas, como Dios, daimon, poeta, creador, filósofo, amante, etc. Eros es deseo del bien, del procrear cosas bellas y de inmortalidad. Para mi última sección me centro en la propuesta de Aristóteles, quien identifica el deseo como orexis, esto es, que toda acción es causada por la inteligencia y el deseo, orexis. Como estado intencional, el deseo está orientado hacia el fin último de la vida, esto es el bien. Primera versión, el placer como fin último. A lo largo de diferentes etapas del pensamiento filosófico, se sostuvo que toda acción que es fuente de placer en todas sus manifestaciones es un principio que orienta los actos del ser humano. Esto conlleva a evitar el displacer y una vida de dolor o sufrimiento. De ahí que propusieran que el placer era la única meta valiosa o que era el único propósito que el individuo tiene en la vida.
A continuación me limito a describir de manera breve algunas posturas que definen al placer como única meta valiosa de la vida y que a la par identifica el placer con el deseo. En primer lugar, mencionaré a Demócrito, quien exploró el placer desde un punto de vista ético y le asigna un lugar central en su propuesta. La cuestión de la felicidad fue determinante para él. Después, al preguntarse por el bien supremo, consideró al placer como lo único por lo que vale la pena vivir. No obstante, su ética promueve también la moderación por sobre el exceso. Así tenemos que hay en Demócrito dos elementos esenciales de su ética, hedonismo y eutimia. La dificultad radica en determinar si ambas partes se contradicen o si una es condición de otra. En cuanto al hedonismo de Demócrito, el hombre es el único ser vivo que elige una vida de placer por sobre una vida reflexiva. Esta es su naturaleza, pero aclara que, y cito a Demócrito, quien escoge los bienes del alma elige lo más divino, quien por el contrario prefiere los bienes del cuerpo elige lo humano. Cierro la cita. No obstante, Demócrito promueve la mesura y no el exceso en los placeres. Dice, cito a Demócrito, el buen ánimo surge para los hombres mediante la moderación del deleite y la armonía de la vida. Todo lo excesivo o lo defectuoso suele variar y produce una gran perturbación en el alma. Cierro cita. La meta última de la vida humana es el logro de un estado de bienestar. Esta postura se le conoce como eutimia, tener un self emocional y apetitivo en un buen estado. En segundo lugar, en el diálogo platónico que lleva por nombre Gorgias, el filósofo pone en evidencia las creencias dominantes que tenían los ciudadanos de Grecia acerca del placer. Lo característico es que se argumenta el rechazo a la tesis que identifica el placer con el bien. En esta obra nos dice que en el turno del diálogo entre Sócrates y Calícles, discípulo de Gorgias, el primero sostiene que hay que dominarse, soprocine, es decir, ser capaz de tomar control de nuestros placeres y deseos y mantenerlos así. Calícles toma esto como la descripción de un individuo que no tiene control y no a satisfacer sus Se ha cortado momentáneamente la conexión con no tener la Marcos. oportunidad de calmarlos, ¿vale? Eh, Hubo un momentito que se cortó, haz de cuenta que 30 segundos no te escuchamos. Ok, sí, sí, Desde el lamentablemente, Gorgias, más o del menos. Gorgia, sí. Eh, Gracias. sí, sí, gracias. Aquí está. En segundo lugar, en el diálogo platónico que lleva por nombre Gorgias, me parece, el filósofo pone de evidencia las creencias dominantes que tienen los ciudadanos de Grecia acerca de, sí, Gorgias, del placer. Lo característico es que, es que se argumenta el rechazo a la tesis que identifica el placer con el bien. En el turno de diálogo entre Sócrates y Calícles, el primero sostiene que hay que dominarse, soprocine, es decir, ser capaz de tomar control de nuestros placeres y deseos y mantenerlos así. Calícles toma esto como la descripción de un individuo que no tiene control y pregunta por qué un individuo que tiene dominio de las cosas debería abandonar a satisfacer sus deseos. Aquí los deseos o placeres se agrupan como deseos corporales exclusivamente. El hombre ideal para Calícles será aquel que tenga muchos deseos y la habilidad para satisfacerlos, mientras que quien no desea tendrá una vida sin valor. Calícles defiende la presencia continua de deseos y tener la oportunidad de colmarlos. Se observa que la intención inicial de Sócrates es la de hacer que Calícles abandone el punto de vista de que el placer es deseable sin reservas. Finalmente, Epicuro, filósofo que vivió en Grecia en el siglo III a.C., como sus contemporáneos, se interesó por la cuestión de cómo realizar una vida feliz. Desde su punto de vista, el bien consiste en reducir el dolor y aumentar el placer. El placer también consiste en la falta de dolor en el cuerpo y la ausencia de perturbaciones del alma. Epicuro llama a este estado ataraxia. En la postura hedonista, una vida feliz es aquella en la cual el ser humano prefiere experiencias placenteras en lugar de dolorosas. Pero Epicuro reconoce la necesidad de aplazar la gratificación o resistir el dolor. Para Epicuro, la felicidad consiste simplemente en la consecución del placer y por
Y bueno, cito a Epicuro, y por esto que decimos que el placer es principio y fin de vivir virtuoso, pues a este lo hemos reconocido como el bien primero y congénito, y desde él iniciamos toda elección y rechazo, y en él rematamos al juzgar todo bien con arreglo a la afección como criterio. Cita, el placer, identificado como deseo, es el punto de partida y meta de la vida feliz. La vida es deseable, placentera, cuando la meta es libre de miedos y el cuerpo está libre de sufrimientos corporales. Es posible alcanzar este estado de felicidad si se sigue 4 principios: no temer a los dioses, no preocuparse por la muerte, lo bueno es fácil de obtener y lo desagradable es fácil de resistir. Segunda versión, Eros, el deseo es carencia. En la obra de Calame, el Eros de la antigua Grecia, se nos aclara las distintas concepciones que se le atribuyen a Eros, desde la época arcaica hasta la época clásica. Eros invadió todas las esferas de la vida griega. Participó en la poesía, en la guerra, en el arte, en el matrimonio, en la educación, en las relaciones homosexuales. Es principio cosmogónico, es demiurgo y a la vez un dios primigenio. Eros participa del mismo dinamismo que tiene aquello que nosotros concebimos como aspiración, como objetivo, como deseo. Para un griego, comprometerse desde el punto de vista amoroso no era lo mismo que desear. El banquete de Platón narra el encuentro ocurrido entre Sócrates y otros invitados en la fiesta celebrada tras la victoria de Agatón, el anfitrión. Acostados alrededor de la mesa, los invitados, una vez que han terminado de comer, se disponen a beber y a conversar. Acogen como tema el elogiar a Eros y cada uno toma su turno. Fedro es el primero en su discurso, le siguen Pausanias, Eritximaco, Aristófanes, Agatón y Sócrates, quien tras una breve irrupción de Alcibiades, este cierra los elogios a Eros. A menudo se dice que el banquete es un diálogo acerca del amor. Sin embargo, es importante reconocer desde el inicio que aún en Grecia el término eros puede, en el contexto adecuado, traducirse como amor, pero su principal significado en el banquete es inseparable del deseo sexual, en una forma en la que el significado en nuestra época no lo es. En el banquete se narra que en un principio había 3 clases de seres humanos, formados por 2 mitades, masculino, femenino y el andrógino. Tras rebelarse contra los dioses, fueron cortados por la mitad. Así pues, a pesar del corte y separación, Eros restituye la unidad a los seres humanos con la búsqueda de su complemento primigenio y objeto de deseo. Y en esa búsqueda, el individuo tendrá la opción de crear y realizar una vida feliz, mediado por Eros. Resaltemos aquí que Eros es el deseo de encontrar nuestra otra mitad original, pero en el discurso de Aristófanes nos muestra que el objeto de deseo no puede ser alcanzado, es imposible. Por otra parte, Sócrates da su discurso sobre Eros, el cual prologa con su característica sesión de preguntas y respuestas a Agatón, y este último termina admitiendo su ignorancia sobre el tema. Tras terminar con Agatón, Sócrates continúa e introduce la figura femenina de Diótima, y a través de ella afirma que Eros es deseo y el deseo es falta. Implica Eros en tanto filosófico, creador, estético, ético, poético y adéctico. Así, siguiendo la enseñanza de Diótima, tenemos que Eros no es un dios, ni humano, no es inmortal ni mortal, pues es de naturaleza intermedia, es un daimon. Es a través de este daimon cómo se produce todo contacto y diálogo entre dioses y hombres. Eros es hijo de pobreza y recurso, por lo que posee las características de ambos. Está al acecho de lo bello y de lo bueno, es valiente, audaz y activo, hábil, cazador, rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, por un lado, y es siempre pobre, es duro y seco, descalzo y sin casa, compañero siempre inseparable de la indigencia, por otro lado. Eros es deseo de lo bello, es un amante de la sabiduría, y cito a Platón, mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recurso ni es rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Cierro cita. Quien desea lo que es bello y lo bueno, desea que sea suyo para siempre. Eros es el deseo de poseer siempre el bien, pero es más adecuado decir que es deseo de generación y procreación en lo bello. De ello se desprende que también es deseo de inmortalidad.
En resumen, Platón nos aporta la versión más conocida de Eros o deseo, como deseo de lo bello y del bien, y como búsqueda de satisfacción de una falta primigenia. El banquete nos enseña que a pesar de las muchas formas y de los diversos objetos deseados, todo deseo es dirigido a la naturaleza misma de la belleza. De ahí que Eros, al que primero fue visto como el deseo de poseer sexualmente el cuerpo de otro, resulta ser un deseo de inmortalidad, de sabiduría y de contemplación de un objeto, agalma, que no es de ninguna manera ni corporal ni físico. Tercera versión, orechis, lo deseable como causa final. Es Aristóteles quien nos aclara el empleo del término orechis, ya que su uso está ausente en obras previas a él. El término orechis está en relación con el verbo oregón, que significa tender, extender o protender. De ahí que se traduzca muchas veces como deseo o incluso como apetito o apetitivo. Abarca tanto pasiones tranquilas como violentas. En el habla común, orechis a veces es sinónimo de apetito, que es empleado para referir a las emociones intensas, disruptivas y estados emocionales violentos. La orechis incluye esperanzas, deseos, gustos, querer y ganas de. La orechis o el deseo puede ser racional o no racional. Se divide en tres especies: epitumia, tumus y bulesis. El deseo, la orechis, está involucrada en todo movimiento animal voluntario. Lo deseable sería un estado intencional, pero también involucra a los estados corporales, de sexo, de comer, de dormir. Esto es epitumia. O la actividad intelectual, como el placer por aprender, la curiosidad, meditar. Y esto es bulesis. También es un estado o condición, como estar sano, el honor, salir victoriosa, gobernar una ciudad. Esto es timus. De ahí que lo deseable, orechis, tiene una gran variedad de objetos ontológicamente hablando. Puede ser un estado disposicional o un episodio psicológico recurrente. Un deseo repentino u ocurrente se refiere a un incidente específico o un evento o proceso que está sucediendo en este momento y urge hacer algo. Según Aristóteles, el deseo y el intelecto son los dos principios responsables del movimiento del ser humano. Y cito a Aristóteles en De Anima. En cualquier caso, estos son los dos principios que aparecen como causantes del movimiento, el deseo y el intelecto. Así pues, uno y otro, es decir, intelecto y deseo, son principios del movimiento local, pero se trata en este caso del intelecto práctico, es decir, aquel que razona con vistas a un fin, es en su finalidad en lo que se referencia de teórico. Todo deseo tiene también un fin y el objeto deseado constituye en sí mismo el principio del intelecto práctico, mientras que la conclusión del razonamiento constituye el principio de la conducta. Cierro cita. El objeto deseable, orecticon, en ese sentido amplio es el bien. Y cito a Aristóteles en De Anima, el principio motor es, por tanto, único, el objeto deseable. Y es que si los principios que mueven son dos, intelecto y deseo, será que mueven en virtud de una forma común. Cierro cita. Lo que causa el movimiento es siempre el objeto deseable, que a su vez es lo bueno o lo que representa como bueno. El ser humano, contrario a todo ente, debe buscar su propio fin o propósito, al no ser simplemente un ser natural. El hombre es un ser ético. Este fin nos es dado a través de nuestros propios deseos. Esto es la búsqueda de la verdad y del bien. Solo es posible porque es deseable. En ese sentido, al parecer, no hay ningún conflicto entre el intelecto y los deseos. Aclaremos este punto. En Metafísica, libro 12, capítulo 7, Aristóteles caracteriza al primer motor como aquello que, siendo eterno, substancia y acto, mueve sin ser movido. A partir de esta definición del primer motor, en tanto motor inmóvil, es posible identificarlo con lo inteligible, con lo deseable y con lo bueno, en tanto causas finales. Y abro cita de Aristóteles de la Metafísica. Por tanto, existe algo que mueve, puesto que lo que es movido y mueve es intermedio. Entonces, existe que, siendo eterno, sustancia y acto, mueve sin ser movido. Y de esta manera mueve lo deseable y lo inteligible, mueve sin ser movido. Los primeros de estos son los mismos, en efecto. Aquello que parece bueno es apetecible, pero el objeto de deseo, según la voluntad, es, en primer lugar, aquello que es bueno. Y deseamos algo porque nos parece bueno, más que algo que no parezca bueno porque lo deseamos. Pues la intelección es un principio y el intelecto es movido por lo inteligible, y una columna es inteligible por sí misma y la sustancia de esta es primera siempre en acto. Cierro cita.
El bien es deseable como causa final. La actividad de todo hombre está orientada hacia el bien. Así pues, el intelecto y lo deseable son responsables de la actividad del ser humano y esta va dirigida hacia el bien. Y como conclusión, a todo ello, el deseo presenta una dificultad. Cada autor lo interpreta de manera diferente qué entiende por deseo. Interpretaciones que conducen a confusiones entre sí. Esto es, el deseo es un término empleado para referirse a múltiples sentidos, ya que en la antigua Grecia se presentó esta situación y que se ha transmitido a través del tiempo hasta nuestros días. Entre los términos conocidos está hedone, epitimia, eros, orechis, potos e himeros, y cada uno aporta un sentido diferente según el autor que lo emplea y la tesis que defiende. Al inicio de este ensayo se planteó explorar el contexto en el que se discutió la noción de deseo en los primeros pensadores de la antigua Grecia y su relevancia en la vida del ser humano. La obra de Platón es nuestra principal fuente al momento de abordar este tema. Sus diálogos nos legan un registro del pensamiento filosófico que era compartido por filósofos de su época, así como de los ciudadanos de la polis griega. De acuerdo con lo revisado hasta aquí, me he centrado solo en tres maneras de comprender el deseo. En primer lugar, el deseo consiste en realizar acciones que son fuentes de placer. Demócrito, Gorgias y Epicuro son algunos filósofos que defendieron esta postura. El deseo, identificado como placer, también nos lleva a aclarar varios aspectos éticos, políticos y ontológicos. Una vida de placer consiste en A. La exclusiva gratificación de placeres corporales. Aquí el deseo o el placer es percepción de sensaciones agradables. Los sofistas definen esta propuesta tal como lo demuestra Gorgias. B. Realizar acciones virtuosas y una vida intelectual. Bajo este esquema, el ser humano puede realizar una vida de dolor y de sufrimiento, muy acorde con la obra de Epicuro y Demócrito, ya que una vida virtuosa también es una vida placentera. Los deseos o placeres ya no se reducen al plano corporal, sino también a lo intelectual y a la prudencia. Y ahora el ser humano puede moderarse y elegir una vida buena. En segundo lugar se encuentra la propia propuesta de Platón, plasmada en el banquete y Fedro. El eros platónico es deseo de lo bello, deseo de alcanzar el bien y de inmortalidad. Este eros se postula como un principio cosmogónico, pero también político, ontológico, estético y epistemológico. Es principio de convivencia interpersonal. Eros también es deseo sexual, une a los amantes, luego forma una familia y esa familia a su vez interactúa con otras. Es el demiurgo es el demiurgo que quien enlaza a los mortales con los dioses. El ser humano mediado por Eros procrea cosas bellas desde arte, poesía y ciencia, epísteme. El deseo platónico es tan rico y completo en su formulación que no hay error en considerar su gran influencia en futuras generaciones de filósofos como son San Agustín, Giordano Bruno, Chino, Spinoza, Hegel. El deseo tiene una doble ascendencia, es carencia, es pobreza, es falta de recurso, es el vacío, es privación que deviene imposible de colmar. A su vez también es rico, lleno de luz, valiente y atrevido. Es atraído por todas las formas de saber, de belleza y de lo bueno, y de lograr que el ser humano dedique su vida al cumplimiento de su deseo o hacerse para sí del objeto deseado. En tercer lugar, nos dirigimos hacia el apetito identificado como deseo postulado por Aristóteles y que rivalizó con la concepción de su propio maestro. El apetito es un estado intencional que junto con el intelecto nos son responsables del actuar del ser humano. Para Aristóteles, el deseo queda subeditado a las acciones del hombre porque es intencionalidad, a un solo bien hacia el cual se dirige todas nuestras acciones. Y este bien supremo es la eudaimonía. La eudaimonía implica que el ser humano conozca el bien, desea o apetece hacer el bien y hace el bien. Finalmente, no se puede negar que el deseo del ser humano tiene un papel trascendental en sus acciones, en sus fantasías, en sus miedos, en sus metas y propósitos. Eso es en su interacción con el otro, en su ideología, en su forma de concebir el mundo, en su curiosidad y búsqueda de comprensión del mundo. El deseo tal cual como nos lo legó la antigua Grecia tiene entonces un estatuto ontológico, epistemológico y ético que vale la pena estudiar a fondo. Esa es mi propuesta. Gracias. Muchas gracias, maestro Marcos, por tu disertación. Y bueno, pues la gente que nos acompaña y que nos está viendo podrá ir ya seleccionando sus preguntas para que al final podamos hacer el intercambio. Mientras tanto, vamos ahora a darle la palabra a nuestro querido doctor Roberto Alfonso Rivadeneira Quiñones
que nos va a presentar su comunicado. Roberto, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Victorico. Muchas gracias, Marcos, por tu trabajo, ¿no? Interesante el tema del deseo, importante. Pues bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan, los que decidieron acompañarnos en esta mesa de filosofía antigua y ética. Mi trabajo se titula Ser como Dios o asemejarse a Dios lo más posible, el problema de la justicia en Platón. Y es que llevo ya algún tiempo como que explorando esta idea. El núcleo, yo pienso que el núcleo de la ética platónica está en la idea de asemejarse a Dios lo más posible, ¿no? Que es una expresión que aparece en dos diálogos, el Téteto y República, ¿no? Entonces, voy a abordar el tema y, bien. En República, Platón busca entender qué es la justicia y resolver el origen de una creencia popular. Es mejor ser injusto que justo, y la justicia solo se busca por los beneficios de apariencia que reporta. De modo que lo mejor, según esta idea, es ser injusto, pero parecer justo. En el libro 2 del mismo diálogo, Glaucón expone el relato del anillo de Giges, donde pretende desenmascarar tanto al justo como al injusto. ¿Existe una persona lo suficientemente justa que, bajo la posibilidad de no ser vigilada, se comporte siempre justamente? Ante dos anillos, uno para el justo y otro para el injusto, Glaucón cree que tanto el uno como el otro terminarán por cometer injusticias, pues la invisibilidad les otorgaría un poder que les impediría gobernarse en la justicia. Cuando señala esto, menciona que tal persona buscaría hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. Y aquí es donde veo una palabra clave. Comparto el griego de esta cita de Platón que acabo de leerles. La cita, repito, hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. El griego es el siguiente. Kaitalá pratein entois anthropois isótheon onta. Isótheon, ¿no? O sea, aquí la palabra clave sobre la que quiero marcar atención es isótheon, ser igual a Dios, ¿ok? Y ahorita, porque esa la voy a contrastar con otra idea que Platón ofrece en la misma República y, como les digo, también en el Téteto. Me resulta interesante que para hablar del injusto, Platón haya utilizado el vocablo isótheos, que se traduce como ser como Dios. Frente a ello tenemos otra expresión que escribe en el libro 10 de República, 613b1, para quien quiera buscarla. Homoius thai theo. Homoius thai theo. En el Téteto es homoiosis theo, pero al final es lo mismo y se traduce literalmente como asemejarse a Dios lo más posible. Inicialmente parecerían lo mismo, ¿no? Ser como Dios, asemejarse a Dios. Pero el matiz entre una y otra es determinante en la posibilidad de una persona justa. Entonces, ¿qué diferencia existe entre ser como Dios y asemejarse a Dios lo más posible? Homoio theo. Además, la expresión de finales de República se vincula con la excelencia humana, la virtud, ¿no? O sea, con la arete. Dios se convierte en un guía en el modelo moral de Platón, pero la diferencia entre querer ser como Dios y querer asemejarse a Dios lo más posible marca una diferencia radical, ¿no? Y aquí podríamos incluso meter un poco el tema que acaba de poner Marcos, ¿no? O sea, el deseo, pero aquí el deseo hacia lo más noble, ¿no? Hacia lo más perfecto. Lo dicho en el inicio de este diálogo provocará el trabajo de Platón a lo largo de los demás libros de República, buscando responder a si la justicia en sí misma es posible. Pareciera como si hubiera una teología detrás de la idea de justicia que tiene Platón.
Mi propuesta en este trabajo será hilvanar ambas ideas, tanto la de isótheos como la de homoiotheo, con las ideas sobre la justicia que aparecen en los primeros 2 libros de República, para encontrar la exactitud sobre lo que Platón pretende. Todo indica que en estas expresiones Platón siembra la verdadera razón de por qué se es injusto o justo. Cuando la justicia es imitativa, ser como, se siguen unas consecuencias distintas de cuando la justicia es admirativa o artesanal, ¿no? Y hacia el final de esta exposición, bueno, a la mitad de la exposición y al final, se entenderá mejor por qué estoy llamándole artesanal, que es asemejarse lo más posible. ¿Cuál es la diferencia radical entre una y otra? Ambos tipos de justicia aparecen a partir de la base de la mímesis, pero para Platón existe una clara diferencia entre ser como Dios y asemejarse a Dios lo más posible. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la naturaleza de cada una de ellas que la hace tan disímil? Todo indica que el tirano es quien busca el primer tipo de mímesis, mientras que el aristocrático o el mejor hombre parte del segundo tipo. Al inicio de República se llevan a cabo varios intentos por definir lo que es la justicia. Céfalo dirá que la justicia es decir la verdad y devolver lo que se ha recibido. Polemarco, que es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Y finalmente Trasímaco, quien afirmará que es lo que conviene al más fuerte, ¿no? Una tesis nuevamente emparentada con Calícles, a quien ya citó Marcos. Frente a cada una de estas propuestas, Sócrates tiene una objeción, pues él sostiene que la justicia tiene que ser excelencia, es decir, arete, y sabiduría, sofía. Entonces, la justicia debe tener 2 condiciones, excelencia y sofía. ¿Puede la justicia ser excelencia y sabiduría bajo las definiciones aportadas anteriormente? Al parecer no. Pero también parece que no hay otra opción. La creencia popular está de acuerdo en que la injusticia reporta mayores bienes que la justicia, ¿no? Y vaya que esta creencia popular sigue presente 25 siglos después. En México tenemos nada más y nada menos el dicho, el que no tranza no avanza, ¿no? O sea, como vean cómo esta creencia popular de la injusticia reporta mayores bienes que la justicia sigue siendo algo vigente. Para encrespar aún más la conversación, Glaucón propone un ejercicio mental basado en el relato del anillo de Giges. Voy a compartir un poco el relato. Si existiera un anillo mágico que pudiera hacernos invisibles y le diéramos uno al justo y otro al injusto, supongamos a Sócrates y a Trasímaco, Sócrates representando a los justos, Trasímaco a los injustos, sucedería que el justo resistiría la tentación de hacerse de todos los bienes, acostarse con todas las mujeres y cometer todos los crímenes que deseara. ¿Qué se lo impediría? La invisibilidad otorga inmunidad moral. Cualquier acción que se realice será invisible y, por lo tanto, imposible de ser juzgada. Ante dicha posibilidad, es posible cometer cualquier tipo de injusticia, pues el castigo jamás vendrá. El relato del anillo de Giges, para quienes no están tan familiarizados con él, nos lo comparte Platón al inicio del libro 2 de República, narrado por Glaucón, en donde señala que el pastor de Lidia, un pastor de Lidia llamado Giges, tras una sacudida violenta de la tierra, un terremoto, se abre una grieta y al asomarse por la grieta encuentra un caballo de bronce y al interior del caballo a un gigante que tenía un anillo. Se le ocurre tomar el anillo y salir de la grieta y de repente en una asamblea de pastores se pone el anillo, lo gira el engarce del anillo y se hace invisible. Y se da cuenta que todos ahí están hablando de él como si no estuviera, ¿no? La forma más familiar para nosotros tal vez sería con el relato de Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos. Y entonces Giges se da cuenta del poder que tiene con el anillo y aprovechando ese poder que es la invisibilidad, va con el rey, lo mata y seduce a la reina y se queda con el reino.
Entonces, por eso, aquí lo que decía, ¿no? Poderse acostar con todos, poder matar a quien quieras y hacerte de lo que quieras. Porque al final eso es lo que nos está aquí tratando de explicar Platón, ¿no? Y nada más como corolario, Giges es un personaje real. Lo podemos encontrar en Heródoto, en las historias, en el primer libro de las historias de Heródoto, quien narra el relato de Giges, ¿no? La diferencia es que no le pone el anillo, pero sí mata a Candaules, que era el rey de Lidia, y desposa a la reina, ¿no? Los invito a que lean también el relato de Heródoto, que es muy interesante. Continúo. En las últimas líneas del libro 2 de República, Platón expone las dos primeras leyes que debe adoptar un Estado que pretenda ser el mejor Estado. Y esto va a ser, me parece, interesante. La primera de estas leyes dicta que el Dios no es causa de todas las cosas, sino solo de las buenas. Pues tanto el Dios como las cualidades propias del Dios en todo sentido son perfectas. O sea, llama la atención que Platón está buscando fundar un Estado y las primeras dos leyes que debe seguir un guardián son teológicas. La primera, la repito, el Dios no es causa de todas las cosas, sino solo de las buenas, pues tanto el Dios como las cualidades propias del Dios, en todos los sentidos, son perfectas. La segunda ley enuncia que los dioses no son hechiceros que se transforman a sí mismos ni nos inducen a equivocarnos en palabra o en acto. Es decir, los dioses no buscan engañarnos. O sea, esta es la idea que está detrás, ¿no? O sea, bueno, la desarrolla a lo largo de las últimas, ¿qué serán? 5 páginas del libro 2 de República, en donde nos expone por qué el dios pues no es un hechicero, no es alguien que va a buscar engañar. También obviamente está haciendo alusión a cómo Zeus se disfrazaba y adoptaba diferentes formas para seducir a diferentes mujeres, ¿no? Y justo Platón ahí está empezando a desmarcarse de la tradición mitológica de la Atenas en la que él vivió, que además va a dar entrada al famoso expulsión, mal llamada expulsión de los poetas, porque nunca los expulsa, ¿no? Y justo a eso voy. La mira está puesta en la formación de los guardianes, quienes se encargarán de conservar el Estado y permitir su funcionamiento. Bajo estas dos premisas arranca la educación de los guardianes, ya que debe buscarse que estos respeten a los dioses y se aproximen a lo divino en la medida que eso es posible para un hombre. ¿Se dan cuenta otra vez? Los guardianes deben aproximarse a lo divino en la medida en la que eso es posible para un hombre. Nuevamente, es muy similar a esta formulación de homoiosis theo, homoio theo. Cuando Platón, en el libro 3 de República, habla de las mejores composiciones para educar a los guardianes, explica que se debe tener cuidado con lo que los futuros guardianes escucharán como ejemplos de vida buena. Es, a mi entender, por esta razón que Platón sugiere editar, nunca expulsar. Platón, a lo largo de República, menciona constantemente su profunda admiración hacia Homero. Hay que leer muy bien la República para entender que nunca pretende expulsarlo. Todo el tiempo lo admira y precisamente por eso se da cuenta de el poder que Homero tiene como educador. Entonces dice, Platón sugiere editar los poemas de Homero y de Hesíodo, pues lo que enseñan no es adecuado para que un niño lo escuche. La admiración que Aquiles genera lo convierte en alguien a quien uno busca asemejarse, ¿no? Entonces, el libro 3 de República inicia hablando Platón de este tema con Aquiles, cuando Aquiles, ¿no? O sea, Aquiles, este semidios que es pues, admirado. La admiración de Aquiles lo convierte en alguien a quien uno busca asemejarse. Por eso debe cuidarse la sentencia de Aquiles sobre el Hades, pues podría evitar que los niños desarrollen valentía al tenerle miedo a la muerte. Recuerden la frase de Aquiles en Odisea, cuando dice que preferiría ser un esclavo en vida que ser el rey del Hades. Entonces, Platón dice esto, si no se entiende, va a generar
miedo a la muerte. Y quien le tiene miedo a la muerte, dice Platón, es incapaz de ser valiente. Y de nada me sirve un guardián cobarde, porque el guardián debe conservar y preservar el Estado. Como quedó sentado, el guardián debe aproximarse lo más posible a los dioses. Es imperativo notar que Platón comprende que la naturaleza humana no está en el mismo nivel que la naturaleza divina. Por eso señala que en la medida que eso es posible para un hombre. La naturaleza humana, si bien tiene algo de divino en la razón, no es divina. Son varios los diálogos de Platón donde quedan de manifiesto ambas aseveraciones. Por ello, la actitud de los hombres debe ser la de asemejarse a Dios lo más posible, pues en ello hay un reconocimiento de la constitución humana. La humildad, si bien no la menciona así Platón, pareciera un rasgo fundamental que se desprende de esta invitación. Significa que debemos ser capaces de reconocer lo que somos si es que deseamos ser justos. La concepción de justicia que desarrolla Platón en República como oikoiopraguía, es decir, que cada quien haga lo que le corresponde, es que lo que le corresponda. Esto está en República 4. En República 4, Platón finalmente nos dice que la justicia consiste en que cada quien haga lo que le corresponda, ¿no? Que se conoce como la oikoiopraguía. Esta definición exige un conocimiento profundo de la naturaleza de las cosas en el universo. Conocer el propósito, la finalidad de cada cosa revelará su función propia y, con ello, el actuar justo. La persona justa será quien actúe según su finalidad y su propósito, sin hacer de más o de menos acorde con la propia naturaleza. El justo será, por tanto, quien obre según la finalidad propia del ser humano. Injusto, en cambio, quien lo haga de cualquier otra manera. O sea, solo se puede ser justo de una manera, se puede ser injusto de muchas. Esto hace eco en Aristóteles, claramente, quien en Ética Nicomaquea, si mal no recuerdo, en el libro 1, también menciona, el hombre puede ser bueno de una sola manera, malo de muchas. Bien, buscar ser como Dios es impropio de nuestra naturaleza. El injusto busca parecer Dios sin serlo. Siguiendo la lógica socrática sobre la ignorancia como el mayor de todos los males, y específicamente la noción de que dicha ignorancia se reduce a creer que se sabe lo que no se sabe, ¿no? O sea, para Sócrates la ignorancia que es la causa de todos los males es la que consiste en creer que sé lo que no sé. Aquí vale la pena asociarla con la imitación o admiración hacia Dios. Pues ser injusto sería creer que se puede ser lo que no se puede ser. Ningún ser humano es Dios ni lo será nunca. Pretender ser como Dios es un acto grave de injusticia, pues violenta al ser humano como tal. Además, es falaz. Nadie puede ser lo que en su naturaleza no le está permitido ser. Todo ser humano puede llegar a ser virtuoso. Esto sí está en nuestra naturaleza, pero ninguno puede jamás llegar a ser Dios. En el último libro de República, en el 10, Platón realiza un análisis de lo que es la mímesis y de su importancia epistemológica. ¿Por qué es relevante lo epistemológico en un tema ético? Porque cuando no se tiene claro lo que es la verdad o cómo es la verdad, será imposible señalar con verdad la función propia de cada cosa. Si no puedo mencionar cuál es la función propia de cada cosa en el universo, para Platón está imposible hablar del bien. Y ojo, también para Aristóteles. Aristóteles también, en el libro sexto de la Nicomaquea, dice, la función y el bien radica en la función y en la perfección de cada cosa. Así es posible deducir que el artesano no puede producir ninguna idea en sí, ¿no? Hablando de las ideas. A partir de esta observación hay que distinguir el tipo de producciones que se generan. El primer tipo de producción es la realizada por Dios, la cual no puede ser reproducida igual por ningún hombre. Nadie puede reproducir lo que Dios ha hecho. El segundo tipo es
la del artesano. Por ejemplo, un carpintero, quien es capaz de reproducir a partir de las ideas, ¿no? Y por lo tanto está en un primer grado de imitación, o sea, en un segundo grado ontológico, pero en un primer grado de imitación. El tercer lugar es la del pintor, ¿no? Nos explica ahí Platón, que voy a llamar el imitador. Mientras que el artesano realiza una copia del primer tipo de producción, el pintor hace una copia de la copia, produciendo una degeneración ontológica importante. Al pintor se le dará el mote de imitador, mientras que al otro sencillamente de artesano. Lo que Platón busca es una cercanía a la producción original, asumiendo que ningún hombre podrá reproducir el original tal cual, sino bajo las condiciones de la naturaleza humana. Para ello es indispensable conocer la verdad, pues solo a partir de la verdad puede producirse una obra de artesano. En la medida en la que el artesano busca que su obra se asemeje lo más posible a la primera producción, esta servirá como acceso a la verdad. Lo que me permite acceder a la verdad también sirve para desarrollar virtudes. En cambio, el imitador no logrará este acometido dado que está dos veces alejado de la realidad. El artesano, en un sentido ético, será una persona capaz de felicidad por su semejanza con lo real. Podrá distinguir entre lo que es y lo que parece ser para no caer en las trampas de la ilusión. El imitador no podrá hacerlo, pues se encuentra lejos de la verdadera producción. Así, el injusto es quien pretende imitar lo real, mientras que el justo será quien busque asemejarse a lo real. El primero incurre en el error de creer que la imitación es lo real, mientras que el segundo comprende que solo es una semejanza, lo más real posible, pero jamás idéntica. En un examen ontológico, el imitador sale perdiendo. No solo pierde porque lo que copia es la copia de la copia, sino porque generar dicha copia le hace pensar que lo que copia es lo real. Y por lo tanto, así también lo será lo copiado. Está en la mera creencia, sin juicio racional de por medio, por eso cree que lo que copia es verdadero, ¿no? Aquí cuando hablo de creencia, juicio racional, estoy pensando en la alegoría de la línea que se desarrolla hacia el final del libro 6 de República. En cambio, el artesano logra advertir que su producción no es lo real, sino solo una semejanza de lo real. Así estará más cerca de la virtud y de la felicidad. Hacia la mitad del libro 10 de República, Platón escribe que no es descuidado por los dioses el que pone su celo en ser justo y practica la virtud, asemejándose a Dios en la medida que es posible para un hombre. Fin de la cita. Por otro lado, quien pretende actuar como si fuera igual a un Dios entre los hombres, cae en los vicios y, concretamente, en la injusticia. El hombre justo será aquel que en vida busque no ser igual a Dios, sino asemejarse al Dios. Quien imita no alcanza a percibir los matices de lo real, llevándolo a no lograr distinguir lo que es propio de los dioses, de los hombres y de las demás cosas. La arrogancia con la que piensa surge de la degradación ontológica en la que vive. Quien comprende las obras divinas puede encauzar mejor su vida al saberse un ser humano y no un Dios. Quien pretende ser un Dios vivirá en la incertidumbre de las creencias que no encuentran un pensamiento discursivo que les otorgue validez. Por eso el injusto tomaría el anillo y actuaría como si fuera un Dios, pero no entendiendo que un Dios jamás mataría, violaría, robaría o mentiría. Como señala Platón, la más alta injusticia consiste en parecer justo sin serlo. El injusto pasa por justo sin serlo precisamente porque no logra ver la diferencia entre lo que es y lo que parece ser. El justo, en cambio, tomaría el anillo y no sería corrompido por él, pues comprender que ha de buscar asemejarse a Dios lo más posible, pues logra comprender que ha de buscar asemejarse a Dios lo más posible para el hombre. Y al comprender esto, logra precisamente los requisitos que Sócrates había puesto para la justicia, que eran excelencia y sabiduría, es decir, arete y sofía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, estimado Roberto, por tu comunicado. Y ahora pasamos a la última de las participaciones y le cedemos la palabra a la maestra Elizabeth Mares Manrique, que nos va a comunicar su trabajo. Elizabeth, adelante. Sí, muchas gracias, Victórico, por la presentación. Bien, voy a compartirles un archivo para que podamos estar todos viendo las mismas citas. Bien, entonces. Creo que ya está compartida, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. Sí, bien, entonces el nombre de mi ponencia, que es el mismo precisamente que mandamos hace un año, voy a concretarme precisamente a este mismo tema. Quizá algunos ya han escuchado algunas cosas de estas que he hablado en alguna otra parte. Espero que no, para que no se aburran. Pero bueno, voy a hablar acerca de la virtud, o sea, la arete, el término griego, como una noción psicológica en la ética de Aristóteles. Bueno, voy a tratar de leer algunas cosas y otras las voy a comentar para que pueda dar lugar más a la discusión y también a la interpretación de los textos que tenemos aquí. Bien, el objetivo de este trabajo es argumentar que para Aristóteles la noción de virtud en su teoría ética tiene un carácter psicológico, es enfatizar este punto, y por consiguiente tiene una connotación de tipo naturalista, al menos desde el punto de vista de lo que Aristóteles entiende por naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces esto va a ser el objetivo principal del trabajo. Bueno, aunque el mismo Aristóteles señala que el origen de la virtud moral no es por naturaleza, sino por habituación, pienso que puede argumentarse por diversos flancos el carácter natural de la virtud ética. Las virtudes para Aristóteles parecen ser propiedades del alma que tienen una repercusión e incidencia en las acciones humanas y por eso incluso tendrían una función causal. Bueno, entonces hay dos citas que me parecen relevantes a este respecto. La primera, bueno, ambas son de la Ética Nicomaquea del libro 2 y aquí, bueno, yo intenté hacer una traducción de estos pequeños textos y creo que sería pues interesante que pudiéramos discutirlos en algún momento. Entonces, cito el primer texto y dice: a partir de esto es evidente que ninguna de las virtudes éticas se genera en nosotros por naturaleza, pues ninguna cosa de las que existen por naturaleza se vuelve distinta por costumbre. Entonces, las virtudes no se generan ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino que ellas se manifiestan en nosotros según la naturaleza y nos perfeccionamos a través de la costumbre. Bueno, aquí hay varias cosas que podríamos comentar. En primer lugar, bueno, hace Aristóteles tres distinciones en relación del hombre y en relación con lo que existe por naturaleza. La primera es un simple physein que tenemos aquí. Esto es por naturaleza. Por naturaleza, él entiende, por ejemplo, allí mismo en la ética habla de los movimientos que tienen ciertos elementos. Por ejemplo, el caso del fuego que tiende a subir o una piedra que tiende a caer. Esos son movimientos de tipo natural. Entonces, para él, la virtud ética, al menos, no se da de esta manera, no se da de manera espontánea, no se da
como como algo que ya traemos y que simplemente vamos a ejercitar o vamos a actuar con ella, sino que este no sería el caso. Tampoco es algo que vaya en contra de la naturaleza, y la frase que utiliza es parafísin. Y aludiendo al mismo ejemplo, Aristóteles en el mismo texto comenta que el parafísin es como tratar de que la piedra pues vaya hacia arriba en lugar de ir hacia abajo, o que el fuego, tratar de que el fuego vaya hacia abajo en lugar de que vaya hacia arriba. Tampoco esto es el caso de la virtud. Es decir, no es algo que nos esté forzando en nuestra naturaleza, pero tampoco es que se dé de manera inmediata ni espontánea. Por el contrario, las virtudes, dice él, se dan, o sea, utiliza este verbo dexastai, que yo traduje como se manifiestan en nosotros o para nosotros por naturaleza, y utiliza este peficosi. Es decir, no contrarían la naturaleza, sino que incluso al final de esta cita, él comenta que nos perfeccionamos a través de estos hábitos, de las costumbres, ¿no? Que le llama aquí, utiliza el sustantivo ethos. Claro, aquí está, por supuesto, una teoría teleológica que implica hablar de algo que todavía no está completo, una naturaleza que no está completa, y por consiguiente es preciso que esa naturaleza alcance la perfección o un estado completo, que se desarrolle esa naturaleza. Y es justamente lo que nos ayudaría la virtud. La virtud nos ayudaría a perfeccionar justamente esa naturaleza. Ahora, aquí lo interesante, o bueno, lo que yo trato de comentar a partir de estas citas, que a lo mejor son pues ya muy conocidas por todos nosotros, es que es el énfasis que Aristóteles pone en que son algo que, en la relación que tiene la virtud con nuestra propia naturaleza, la naturaleza del hombre. Ese es un punto. Pero vamos a ir todavía más allá. No solamente es algo que se relaciona con nuestra naturaleza y que por consiguiente él está utilizando terminología, y está utilizando, incluso podemos pensar desde el punto de vista de términos ontológicos, términos metafísicos, para explicar el caso del arete. Y utiliza, por ejemplo, en este caso, el término hexis, que bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, que es justamente una de las categorías del ente. Bueno, ahora, la siguiente cita, esta tiene que ver quizá un poquito más con el caso, aunque todavía no entramos directamente con el caso del alma humana, sí nos ayuda a entender un poco mejor que también hay una relación muy estrecha con el caso de la naturaleza. Y cito: y si esto es así en todos los casos, la virtud del hombre podría ser el hábito, aquí de nuevo tenemos este término hexis, por el cual se genera el hombre bueno, y a partir del cual cumple bien su función propia o su propia función. Igualmente también tenemos este término del ergon, que ustedes saben que existe este argumento del ergon, el argumento del ergon que habla acerca de la función del hombre, o una supuesta función del hombre, así como la mano tendría una función, así como la lluvia parecería tener una función, o un animal puede tener ciertas funciones, las partes de los animales pueden tener ciertas funciones. Lo mismo dice para el caso del hombre. El hombre parecería que no es algo que ha surgido por azar, sino que tiene una función dentro de la naturaleza, ¿sí? Entonces,
Esto pues prácticamente nos enmarca dentro de un contexto pues de alguna manera cosmológico. Ese es el punto que me gustaría recalcar, y por eso es que yo introduje esta ponencia en el seminario, en el coloquio o en el simposio de metafísica y ética, y no solo de ética, porque precisamente trato de entrever las relaciones que hay de este tipo de términos, el valor que tienen tanto de carácter ético como de carácter metafísico u ontológico, ¿no? Óntico, como queramos decirlo. Bueno, la virtud como géxis del alma humana. Bueno, la virtud en la teoría ética de Aristóteles puede considerarse, y aquí, bueno, esto creo que es un punto que podríamos discutir, como una propiedad natural, pero bueno, para esto habrá que dar varios argumentos. ¿Por qué se podría considerar como una propiedad natural si Aristóteles dice que no se da por naturaleza? Pero sí se da según la naturaleza. Bueno, primero porque el estagirita integra la idea convencional de virtud como excelencia a partir de la descripción de virtud como géxis del alma. Y bueno, la virtud adquiere así en un primer momento un significado técnico en cuanto es descrita como hábito o modo de ser. Entonces, esto es el punto que yo les había anunciado, y es que, bueno, la palabra géxis quiere decir hábito, pero también quiere decir modo de ser, incluso se traduce como estado, y me gustaría leerles esta cita que también es del libro 2 de la Ética Nicomaquea, y dice así: entonces, si las virtudes no son pasiones, pase, ni facultades, dinameis, resta que sean modos de ser, o sea, géxis. Bueno, después la cita continúa, porque Aristóteles, de hecho, lo que parece estar buscando en este libro, tal como dice aquí, que esto ya no lo puse en griego, está buscando la naturaleza genérica de la virtud. Es decir, tiene en mente la búsqueda de una definición de la virtud. Por eso es que está buscando el género al cual pertenecería la virtud, y la virtud la coloca dentro del género de las géxeis, de los estados, de los hábitos, y lo cual pertenece precisamente a esta categoría. Ahora, para el estagirita, las virtudes entonces son clasificadas como un tipo de géxis que se da en el alma, además, ¿no? Esta sería, digamos, una característica que delimitaría esa definición genérica. Recuerdan que en la antigüedad se buscaban estas definiciones a partir del género y diferencia específica, y de alguna manera su diferencia específica del arete es que se da en el alma. Eso puede ser al menos algo tentativo, una géxis que se da en el alma. Bueno, el término griego géxis, que puede traducirse como hábito o disposición estable, hace referencia a uno de los dos sentidos del ente que Aristóteles propone en las categorías. Es una especie de cualidad, poiotetos. Y los conocimientos y las virtudes son ejemplos de estos hábitos o estados del alma, pues son duraderos e inamovibles. Al ser una especie de cualidad, dice Aristóteles que la géxis es inherente al substrato, to hipokeimeno, considerado como materia, substancia o como ente. Así, dice Aristóteles, Sócrates no se genera totalmente cuando gana o pierde los estados. El sujeto, el mismo Sócrates, permanece. Esta es una cita de la Ética Nicomaquea 5. Bueno, entonces, tal parece que, pues al menos en esta cita, Aristóteles sí hay un paralelismo, o parece que sí existe un paralelismo entre su propuesta, su teoría de las categorías
como la sustancia o el hipokeimenon como uno de los sentidos de sustancia, y las demás categorías como entre las cuales se encuentra la hexis, como aquello que se dice o se predica o que existe en el hipokeimenon, en el sujeto. Bajo esta perspectiva, pues podemos pensar que precisamente la arete, la virtud, sería una cualidad, un poiotetos, que se predica del alma del hombre, que sería en este caso fungiría como un hipokeimenon. Solo que habrá que añadir, y ustedes claro que me lo podrían preguntar en algún momento, es que todavía falta la segunda parte de esta explicación naturalista de la virtud, y que sería, ¿de qué manera podríamos justificar que la virtud es un buen hábito y no un mal hábito? ¿Sí? Hasta ahora únicamente hemos entrado en el punto de saber, pues de explicar que este sería un tipo de hábito del alma. Bien. En su teoría de la virtud, entonces Aristóteles toma una posición semejante a sus antecesores desde las primeras páginas de sus dos éticas. La virtud es una cierta cualidad del hombre que puede adquirirse mediante el esfuerzo y con la cual puede lograr el buen vivir. Desde el punto de vista histórico, la teoría de la virtud de Aristóteles es heredera de la tradición griega. Si bien en Homero nos referimos a la virtud heroica, o en Hesíodo a la virtud como el logro más alto al cual el hombre debe aspirar, a pesar del esfuerzo que conlleva, la virtud en cuanto a noción ética aparece con un significado más técnico y definido en Platón y Aristóteles, como una cualidad del alma que ayuda a alcanzar la vida buena o felicidad. Aristóteles se posiciona dentro de este mismo marco ético general y de una forma muy parecida a Platón, ofrece una descripción de la virtud basada en su propia teoría psicológica. O sea, en esto se parece muchísimo a Platón. Las hexeis disponen o inclinan a las partes del alma a actuar de una determinada manera, ya sea para bien o para mal. Si la hexis es buena, se llama arete o virtud, pero si la hexis es mala, se llama caquía o vicio. Bien, paso al siguiente punto, que es virtud y naturaleza psíquica. La virtud ética tiene una fuerte carga psicológica porque Aristóteles no solo sostiene una correspondencia entre las virtudes, bueno, este es otro argumento, ¿sí? Para mostrar que Aristóteles está muy apegado a la psicología, a su teoría psicológica, es decir, a su teoría del alma, y que para él es la psicología es un área de la física, de la teoría de la naturaleza, que estudia el movimiento o el porqué del movimiento de los seres que tienen vida. Ahora, Aristóteles prácticamente, y esto no es nuevo, también están muchos autores, estos trabajos que hacen alusión a cómo Aristóteles recurre muy frecuentemente a sus propias teorías psicológicas para explicar temas de ética. Igual que Platón, prácticamente pues en la República o en el Fedro y en otros diálogos. Bueno, entonces, no solo el segundo argumento es que no solamente él tiene un concepto de carácter físico, o llamémosle en nuestros términos más metafísico, para esclarecer o para explicar qué es la virtud en cuanto a un hábito del alma, sino que también necesita de esa explicación del alma, como una especie de mapa, para poder dar lugar a una teoría de las virtudes. Es decir, su teoría de la virtud se basa en una teoría de las facultades. ¿Sí? Bueno, entonces,
Voy a leer esto. Dice, Aristóteles no solo sostiene una correspondencia entre las virtudes y las facultades anímicas del ser humano, como vamos a ver en el siguiente texto, sino también clasifica las virtudes a partir de las pasiones y las acciones que lleva a cabo precisamente el alma, los cuales se pueden ver como hechos o acontecimientos que suceden en la misma alma. Entonces vamos a ver estos dos últimos textos y yo creo que con esto podríamos terminar. El primer texto dice, estas sí no son mis traducciones, estas son traducciones de Palíbonet, pero las voy a citar. Dice, también la virtud se divide de acuerdo con esta diferencia, pues decimos que unas son dianoéticas y otras éticas. Y así la sabiduría, la inteligencia y la prudencia son dianoéticas, mientras que la liberalidad y la moderación son éticas. Entonces, él hace así como hace una división del alma en una parte dianoética y por otro lado en una parte que obedece a la parte dianoética, así también hace una distinción entre virtudes dianoéticas, que son las propias de la dianoia, del pensamiento, y las virtudes éticas, que son las virtudes del carácter y que obedecen a la parte dianoética, a la parte del pensamiento. Y en esta última cita dice, y si por otra parte la virtud, como la naturaleza, es más exacta y mejor que todo arte, tendrá que tender al término medio. Estoy hablando de la virtud ética, pues esta se refiere a las pasiones y acciones, que esto es el punto que nos interesa. Y en ellas hay exceso, defecto y término medio. Entonces, para poder clasificar, fíjense, las virtudes éticas, hace alusión a aquellas cosas que pueden acontecer en el alma humana, que son pasiones o también acciones, praxis. Y de ahí que él haga una división, un enlistado prácticamente de aquellas virtudes que corresponden a ciertas pasiones, como por ejemplo la de la valentía, que se refiere al miedo, por ejemplo, o que hable también de la vergüenza y que la vergüenza como algo que tiene que ver con este sentimiento de sentirse avergonzado, precisamente valga la redundancia, o también que hable de ciertas virtudes que correspondan a ciertas praxis o ciertas acciones. Por ejemplo, dar a cada quien lo que es justo correspondería a una acción que corresponde en este caso a la virtud de la justicia, por ejemplo. Y otro caso sería, por ejemplo, el dar, el ser generoso y el compartir nuestro dinero con los demás, que sería la famosa eleutería o la virtud de la liberalidad, también consistiría en dar, en compartir, en tener acciones de generosidad para otras personas. Entonces, ahí no hablaríamos de pace, sino hablaríamos de una praxis. Y todos estos, tanto los pace como las praxis, son elementos, podemos decir en términos contemporáneos, algo así como actitudes o quizá propiedades, más bien actitudes, acontecimientos que suceden o sucesos que se dan en el alma, ¿sí? No solamente son convenciones, sino que él está tomando en consideración este esquema psicológico y también que tiene una base metafísica para poder explicar su teoría de la virtud. Y creo que hasta ahí ya se han acabado mis 20 minutos y si quieren, creo que esto sería suficiente como para dar lugar a la discusión. Gracias. Muchas gracias, querida Elizabeth. Y pues una vez terminadas las participaciones, pues entramos a la cuestión del intercambio. Entonces, como sigue caído el Facebook, no tenemos público externo, pero tenemos aquí dentro de nuestra aula virtual
gente que nos acompaña. Entonces, creo que sería bueno que si alguien tiene alguna pregunta específicamente para alguno de nuestros participantes, pues que pudiera abrir su micrófono, por favor, y nos lo hiciera saber, o bien, si no se puede, por el chat. ¿Hay alguno? Sí, Sí, José. José. Ujú. Adelante, Vargas. Abre tu micrófono, por favor. Sí. Ya. ¿Se escuchan? Sí. Sí. Bueno, Sí. para Roberto Rivadeneira, algunas consideraciones, ¿no? En cuanto a este acercamiento o este homologueo, la antropos Zeus, ¿no? El hombre con lo divino. La pregunta iría en el sentido de que el filósofo en un momento dado puede hacer a homologarse o a lo divino o a Dios, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, esto llevaría precisamente a la cuestión de la educación, ¿no? Sí me gustaría que comentara un poco acerca de la formación del filósofo, ¿no? Y hasta dónde los otros hombres tendrían la posibilidad de acercarse, ¿no? A los dioses, ¿sí? Ese sería por un lado, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, en Banquete, Platón llega a afirmar que el filósofo sería el intermediario entre los hombres y los dioses, que desde luego el filósofo jamás va a ser un dios, ¿no? Por su parte humana, digamos, ¿no? Pero sí el más cercano. Entonces, yo considero que en ese sentido, Platón pone especial atención en la formación del filósofo, porque es, digamos, como una especie de esperanza de parte de Platón de que alguien pueda acercarse o homologarse a lo que representan los dioses. Entonces, esa sería una pregunta, ¿no? Si consideras que efectivamente el filósofo es el único que pudiera acercarse a lo divino o pudiera acercarse a los dioses, y de allí la importancia de la educación para quienes van a gobernar, ¿no? Para el filósofo, como tradicionalmente se menciona, el filósofo gobernante o el filósofo rey, ¿no? Esa sería una cuestión. Ahora, otra cuestión en relación a la expulsión de los poetas, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente contigo en que efectivamente Platón nunca expulsa de la República a los poetas. Ahora, mi pregunta sería, si sabes quién o en qué tradición se interpretó esto de los poetas, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Si fueron los literatos, ¿no? Los propios poetas que pudieron haber interpretado que Platón los expulsó de su república, o quién, o en Grecia, ¿sí? Yo hace tiempo había escrito un artículo en la Diógenes, donde abordo este asunto, ¿no? De la expulsión, y yo digo que no los expulsa, ¿no? Ahora, mi pregunta estaría en el sentido de que si estaría de acuerdo en que hay censura, o sea, no los expulsa, pero dice, bueno, él mismo, Platón mismo fue un poeta en un momento dado, ¿no? O en sus diálogos hay partes poéticas, ¿no? Pero sí hay censura, o sea, pone una serie de normas, de reglas o ciertas condiciones para que van a construir nuevos poemas dentro de su república. Entonces sí hay censura.
es un poco pensar en un estado tal vez totalitario, ¿no? Donde quien no está de acuerdo con la política del régimen, pues una de dos, o se queda y lo encarcelan, o lo matan, o simplemente le dan chance de que se vaya, ¿sí? Entonces, ahí estaría un poco la idea, ¿no? De que no expulsa, pero sí hay censura, ¿no? Yo fui discípulo de Ute Schmidt un tiempo, y Ute Schmidt decía que el problema de Platón es que intenta construir un discurso apegado a la matemática, ¿no? Un poco la idea de que estaba influenciado por el pensamiento matemático y eso lo traslada al campo filosófico y ético. Y entonces ahí estaría un poco esa idea de que con Platón no hay medias tintas, ¿no? Si se quiere ser justo, se tiene que seguir un camino, tal vez un único camino. Pero para ser injusto, pues se puede ser injusto de muchas maneras, entonces hay múltiples caminos, ¿no? Entonces, no sé si compartas un poco esa idea esa es una idea de Ute Schmidt, ¿no? De que lo que sucede con Platón es la influencia de la matemática y el trasladar. Mi querido Pepe, te agradecemos tu pregunta. Les recuerdo que tenemos que terminar 15 minutos antes de las 6 porque el siguiente mesa tiene que trabajar. Entonces, por favor, levanten su mano quienes otros quieren preguntar. Levanten su mano quienes otros quieren preguntar. ¿O tenemos preguntas en el chat? Hay 2 participaciones. Las leo. El de Humberto, para el profesor Roberto Rivadeneira, en el Sofista 240A-C, A-C, se desarrolla el carácter intermediario de las imágenes como algo que se parece a la verdad, realidad, y que por tanto es verdadera a su manera intermedia entre ser y no ser. Se pregunta, ¿es la misma situación que tú encuentras en tu tesis a partir de República y Teteto? Bueno, ahí está. Y si acaso no veo manos levantadas para hacer pregunta, yo haría algo, conectaría estas últimas, bueno, la primera, la de Marcos, y la última de Elizabeth, y yo preguntaría, si esta, Marcos, epitemia, entendida como esta actividad intelectual, conectada con lo que decía Elizabeth, a lo mejor no lo están, pero lo pregunto, de que no se es ético espontáneamente, ¿no? De que el bien nos cuesta trabajo, de que no viene ya programada nuestra naturaleza, sino que hay que habituar la acción, en fin. En relación con este deseo de saber de la actividad intelectual, hay, por supuesto, conexión, pero ¿cuál debe ser primera? Recuerdo una cuestión. Aquí, Antonio Caso decía, vale más un acto bueno que toda la filosofía. Sí, en su, la existencia como economía, como desinterés y caridad, decía eso. Al principio me parecía muy extremo, ¿no? Pero a lo mejor no. ¿Qué opinan? Damos la palabra primero al maestro Roberto y luego a los demás compañeros. Adelante, por favor. Gracias, Victorico. Yo trataré de ser breve a las preguntas complejas que me lanzaron tanto José como Humberto. Entonces, para que los demás también puedan responder, yo te diría, José, que, a ver, es que hiciste muchas preguntas. Vamos a irnos por atrás. Sí, yo creo que, o sea, pero a diferencia de Ute, yo no veo un problema. Para mí, esa es una de las cosas grandes de Platón, haber buscado realizar un discurso desde la matemática, desde la geometría. O sea, me parece que eso es lo que le da mucha consistencia, mucho orden, mucha dirección al discurso platónico que busque establecer, engarzar lo que es lo metafísico, lo ontológico, lo ético, lo antropológico con lo matemático, ¿no? Como él lo pone en la alegoría de la línea,
las matemáticas son el engarce entre el mundo sensible y el mundo que se piensa, ¿no? Al grado que pues la lógica es eso. Entonces yo al contrario, yo lo vería algo positivo. La censura en Platón, yo no la vería como algo que da origen a un estado totalitario, sino algo que cuida a los individuos dentro de la posible volatilidad de una libertad desordenada. Me explico. O sea, lo que Platón está diciendo es, la edición que hace de los poemas de Homero y de Hesíodo no es porque considere que son, o sea, que deben ser de una manera o de otra totalitariamente, sino precisamente porque piensa, a ver, esto no va a desarrollar una virtud o esto va a ir en contra de. Y sencillamente es, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que mostrarle pornografía a un niño de 8 años es algo totalmente fuera de lugar. O sea, así, si voy a enseñar un poema que tiene partes de pornografía, pero el resto del poema es súper valioso, pues edito esa parte, la comparto y cuando el niño tenga criterio, es decir, tenga una formación, le permito que lea todo. Eso es lo que, porque Platón no está diciendo que para siempre, pero sí está diciendo que el alma del niño es un alma muy sensible y muy impresionable, ¿no? Todo eso está en República 3. Entonces, en realidad lo veo más por allá. Y la formación para que el filósofo se dé y pueda llegar a homologarse con Dios sería, pues a través de toda, ahora sí que toda la pedagogía que nos muestra en la alegoría del sol, de la línea y de la caverna, ¿no? O sea, estas 3 alegorías, esta trilogía alegórica que hace Platón, libro 6, libro 7, nos ayudan a ver cuáles son los procesos y al final la posibilidad de poder llegar a eso precisamente es la matemática, ¿no? O sea, la pedagogía más importante para Platón, para que el guardián se convierta en filósofo y por lo tanto en homologarse a Dios, es que lleve un programa, la propaideia, ¿no? El matemático que le permita llegar a la dialéctica y entonces entender esto, porque además recordemos que en Timeo dice Platón que Dios utiliza la matemática para mantener unido, ¿no? La Jorá, ¿no? O sea, todo esto. Bien. Y para Humberto, o sea, creo que ahorita meterme en sofista me llevaría mucho más tiempo del que quisiera, porque quiero respetar el tiempo también de mis compañeros, pero de alguna manera sí, esta cita que nos compartes de sofista ahorita no la tengo tan presente como para recordar todo el contexto, el carácter intermediario de las imágenes como algo que se parece a la verdad realidad. Sería de alguna manera eso, o sea, poder entender de qué manera las imágenes me remiten a la realidad y en qué sentido me distraen de la realidad. Pero ahorita no tendría más elementos para elaborar sobre eso, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por las preguntas y damos pie ahora sí a las otras. Gracias, Roberto. Adelante, no sé, Eli o Marcos, quien guste primero. Adelante, bueno, Marco, adelante, Marco. A ver, es que, bueno, en Aristóteles yo me conectaría en este aspecto con la eudaimonía de Aristóteles, que el hombre busca esta felicidad. Bueno, su fin último es la felicidad. Entonces, en este aspecto, conectar lo que es la virtud, bueno, pero también no equivocarme en la pregunta, cómo conectar virtud por un lado y deseo por el otro lado. Es que en este sentido, en Aristóteles no estaría peleado la idea de virtud y la idea de apetito. O sea, en ese sentido el hombre busca estar bien, el hombre busca de cierta manera conocimiento, también es parte de un bien último en Aristóteles, o sea, no está peleado. Por eso, bueno, en este caso sí sería como, no estaría como separado virtud, apetito, sí, intelecto también estaría como también relacionado. Bueno, en este sentido sería como mi postura, ¿no? No hay ninguna pelea entre virtud, deseo, intelecto. Al contrario, tienen
y se vinculan a la búsqueda de este fin, de la felicidad en el ser humano. Esa sería mi postura. Gracias. Gracias. Eli. Sí, gracias, Victórico. Sí, bueno, está interesante así tu pregunta planteada como ¿qué es primero, el deseo o el intelecto? Si bien entendí, ¿no? Bueno, en el caso de, por ejemplo, esto depende mucho de también el sistema ético al que nos enfoquemos. Por lo que yo entiendo, o he entendido, he leído, el caso de Hume, por ejemplo, es prioritario el deseo y la razón sería el intelecto, es la esclava, ¿no?, del deseo. Es la que ayuda a conseguir al deseo sus objetivos. En cambio, en el caso de Aristóteles o de Platón, al menos cuando se habla del adulto, al menos en ese caso, del ser, del hombre o la persona que ya está, ya ha crecido, ya tiene un uso racional, en ese caso, lo primero, haciendo alusión a la cita que Marco hizo de la metafísica, Aristóteles cree que deseamos algo porque lo creemos o lo pensamos como bueno, ¿no? Y no al revés. No es que lo deseamos y que por eso lo consideremos bueno, sino porque lo pensamos, lo deseamos, o porque lo pensamos como bueno, lo deseamos. Al menos eso es, dice él, más, ¿no? Malon utiliza este adverbio griego en donde los dos fenómenos ocurren, pero quien tiene la mayor determinación es el intelecto sobre el deseo. Ahora, claro que esto no se podría aplicar al caso de los niños o de los animales, por supuesto. En ese caso, pues tal vez sí haya ciertas tendencias que sean más espontáneas y donde el deseo sea aquello que ponga en movimiento, el origen de la motivación, ¿no? Pero en el caso de un adulto, al menos eso es lo que diría Platón o Aristóteles, ya está educado de tal manera para pensar que ciertas cosas o creer que ciertas cosas te producen más placer que otras. Bueno, eso sería una respuesta, me parece, pues simplificada. Y yo tengo también una pregunta para Roberto, y es que no estoy, o sea, me llaman la atención varias cosas y me parece muy atractivo la propuesta que tú haces de confrontar estos dos pasajes de Platón y cómo en el primero, en el caso de que la persona que tiene el anillo, ¿no?, que busca ser como Dios, dice Platón, ¿no?, o como los dioses, parecería que al menos esa es una versión equivocada de Dios o de los dioses, ¿no?, desde el punto de vista platónico, porque los dioses tendrían la capacidad de mover o de pensar que unas veces unas cosas son buenas y otras veces son malas, ¿m? Lo cual yo creo que Platón no estaría de acuerdo con esta concepción de Dios como un Dios que cambia de parecer, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, o sea, y en ese sentido, o sea, creo que Platón estaría en contra de esa idea por esas dos razones, ¿no? En primer lugar, porque Dios no hace eso, no cambia de parecer en cuanto a lo bueno en tanto lo bueno y lo vano, al pensar las cosas buenas o malas, pero también, bueno, es que justamente creo que ese es el punto, ¿no? Y el otro punto, que ese ya no estaría yo muy de acuerdo, que tú decías que más bien es porque el hombre se equivoca en cuanto a lo aparente y lo real. Yo pensaría que más bien el problema que hay con el ser humano es que busque ser, cuando utiliza el isos, que utiliza más bien, o sea, que Platón esté pensando en ser como una especie de que el hombre busca una igualdad de trato, igual que a Dios, ¿no?, que a los dioses. O sea, no puede aspirar a una equidad en el trato, porque, como tú mismo lo decías, su naturaleza es inferior a los dioses. Entonces, buscar ser isos, o sea, igual a los dioses, sería como querer que se le trate de manera parecida a los dioses, ¿no? No tanto por un error del ser humano
en cuanto a que un error cognitivo, sino más bien pues una especie como de deseo, ¿no? Más bien en relación a lo que se merece, ¿no? Pero bueno, eso creo que se puede discutir. Gracias. Gracias, Eli. La verdad es que sí, ¿no? La primera parte creo que en eso estamos de acuerdo. Dios no cambia de parecer y además es algo que cuando uno empieza a poner atención en estas ideas, las encuentras todo el tiempo. De hecho, me la encontré recientemente en Apología, cuando Sócrates al final, cuando está defendiendo, ¿no? La posición de Apolo, cuando lo menciona como el hombre más sabio de Atenas, y dice, y bueno, pues le tengo que creer porque al Dios no le está permitido mentir, ¿no? O sea, además ahí como como que el Dios está sujeto a una naturaleza de bondad, y justo, ¿no? O sea, no le está permitido cambiar de parecer, no le está permitido engañarnos, Entonces, claro, Platón está yendo en contra de esa tradición mitológica de los dioses como muy extravagantes y lujuriosos y licenciosos, y él está enfocándose y llegando a esta conclusión. Si existe un Dios, es un Dios que es una entidad, es un ser que es necesariamente bueno, ¿no? Esa es básicamente su conclusión. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, lo siguiente, me lo anoto porque me parece muy interesante este giro que estás haciendo a partir de Lisos, de el hombre se equivoca más que por la parte cognitiva epistemológica, por la parte de la epitimía, ¿no? O sea, diríamos ahí, por la parte de quiere ser tratado igual que un Dios, en lugar de desear asemejarse a Dios, ¿no? La verdad es que me resulta sensata tu observación y me la anoto para trabajarla. Gracias. Muy Sí, si bien. quieres te puedo pasar, bueno, es que busqué justo la palabra y está precisamente relacionado con el fairness, ¿no? O sea, la igualdad o la equidad, pues, Sí. ¿no? Entonces, de ahí es que la saqué, pues. Sí. Gracias. Muy bien, pues muy interesante y yo creo que habría que dedicarle un congresito solamente al pensamiento antiguo y a estas preocupaciones tanto ontológicas, metafísicas, éticas, políticas, eh, y no estaría mal planearlo, ¿no? Yo creo que necesitamos un espacio donde discutir ampliamente y creo que eso valdría mucho la pena. Así es que, pues, ustedes que son los protagonistas, yo los invito a que puedan hacerle sugerencias a la Asociación Filosófica y pudiéramos apoyarlos en ese sentido. ¿Me explico? Entonces, ustedes como miembros son los que disponen. Ahí queda la invitación. Y mientras tanto, bueno, pues ya nos quedan un par de minutos. Vamos a dar por terminada la grabación y la mesa para que tengan esos minutos para platicar con la gente ya fuera del formato. ¿Sí? Entonces terminamos grabación, les agradecemos por su mesa y continuamos con el área de metafísica y filosofía antigua.